Buenas noches. Hablaremos sobre las políticas económicas, que ah, es el curso de la tarea indicada que tenemos que realizar. Las políticas económicas es el conjunto de indicadores del Estado para regular y orientar el proceso económico del país, definiendo los criterios e instrumentos de acuerdo con la Estrategia General de Desarrollo, ¿no? Los objetivos son crecimiento económico sostenido, el pleno empleo y los niveles de precios estables. Se dividen en políticas expansivas. La política expansiva busca expandir la economía para aumentar el PBI real, incrementando la demanda agregada, que es la reactivación de la economía. Las políticas contractivas o antiinflacionarias buscan controlar la inflación, contrayendo la demanda agregada. Sin embargo, estas políticas generan una caída en el PBI real y un aumento del desempleo. Combaten la inflación, sin embargo. Tenemos la política fiscal, que son acciones gubernamentales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamiento. Del mismo modo, pretenden influenciar en la demanda agregada mediante un plan de actuación de los gastos e ingresos públicos. Tenemos al MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el gobierno del Poder Ejecutivo, es el organismo del poder y ejecutor de la política fiscal. La misión del MEF es diseñar, proponer, ejecutar y evaluar con eficiencia y transparencia la política económica financiera nacional. Los instrumentos de la política fiscal son el gasto público y los impuestos. El gasto público, que es el gasto del sector público, cantidad de recursos financieros, materiales y humanos, que emplea para el cumplimiento de sus funciones para influir los niveles de consumo, inversión y empleo dentro del país. Los impuestos son tributos establecidos por el gobierno y son pagados por personas naturales, jurídicas, hacia la SUNAT, y se dividen en dos tipos de impuestos, ¿no? Directos e indirectos. La política fiscal expansiva busca reactivar la economía y los mecanismos a usar son aumento del gasto público para incrementar la producción y reducir el desempleo. Y la política fiscal contractiva, que busca controlar la inflación que se genera por incremento de ritmos acelerados. Tenemos la política monetaria también, que es la parte de la política económica que se usa la cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad monetaria de una economía. Los objetivos son la estabilidad monetaria, el crecimiento económico sostenido y el logro del pleno empleo. Y los instrumentos de la política monetaria, que es la tasa de interés de referencia, es la tasa de interés que el BCR fija con la finalidad de establecer un nivel mínimo de tasa de interés para las operaciones interbancarias. La tasa de encaje, que es la proporción de propósitos sujetos a encaje que los bancos deben tener como reserva en su caja y en el BCR, con la finalidad de atender los retiros imprevistos de depósitos. Tenemos las operaciones de mercado abierto, que son operaciones del BCR que consisten en la compra y venta de activos que puede ser el oro, las divisas, los títulos de deuda pública y en general valores con tipo de renta fija. La política monetaria expansiva, que reactiva la economía, que puede generar inflación. La política monetaria contractiva, que combate la inflación a costa de disminuir la activación económica. Conclusiones. Los tres principales objetivos macroeconómicos son el incremento económico sostenido, el pleno empleo y un nivel de precios estables. La inflación es un desequilibrio macroeconómico ocasionado por un exceso de la oferta monetaria. La política fiscal y monetaria son acciones del MEF y el BCR, respectivamente, que pretenden influenciar en una demanda agregada. Las políticas fiscales y monetarias expansivas reactivan la economía, pero pueden generar inflación. La política fiscal y monetaria contractivas combaten la inflación a costa de disminuir la actividad económica, y los instrumentos de política fiscal son la tasa de impuestos y el gasto público. Bueno, es respecto al tema que hemos tenido que explicar. Buenas noches.